En ya 1 Corintios capítulo 14. Primero de Corintios capítulo 14. Vamos a leer lo que leo ahorita nos da buen contexto de lo que vamos a hablar. Vamos a enfocarnos en versículos 6 a 12 hoy. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá de lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues, si anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos. Esta es la clave para edificación de la iglesia. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y la claridad que nos da, Señor, el sentido de cada palabra. Tu palabra dice que es inspirada, es soplo de Dios, Theopneustos, es inspirado de Dios y útil para nosotros, para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia, Señor. Y eso es cuando hay claridad, Señor, del mensaje. Pedimos ahora, Señor, que nos das claridad, que podamos entender estos versículos que a unos son muy prácticos, a otros es difícil para entender, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a estas verdades. También pedimos, Señor, por este viaje de Tiquio, que lo llevas con bien mañana, que se va a salir a San Luis y también, Padre, que regresa con bien el viernes. Gracias te damos porque sabemos que Él es un siervo tuyo, Señor, y que si hay alguien que Él se encuentra en el camino que no te conoce y tú abres la puerta de hablarles, Padre, pido que Él les da esas buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Qué bendición tenemos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Pues vimos la vez pasada y realmente por 2 semanas cómo el apóstol Pablo introduce este tema de las lenguas. De las lenguas. Y lo hace, como vimos, con este contraste entre la profecía, que es exponer o proclamar las verdades de Dios, o como dice, misterios de Dios, la palabra de Dios, y con las lenguas, este contraste, profecía con las lenguas. Y titulamos los últimos 2 mensajes, profecía sobre lenguas, que es realmente los primeros 5 versículos de ese capítulo que da como una introducción de lo que está hablando acerca de las lenguas. Y vimos en esta introducción que el punto principal que el apóstol Pablo quiere comunicar de todos los dones espirituales es edificación. Y vimos que aquí dice que la edificación, como en versículo 3, es exhortación y consolación. Así está escrito en ese versículo, para edificación, exhortación y consolación. Y como dicen en capítulo
12, versículo 7, las manifestaciones del Espíritu son para provecho de la iglesia. Eso es el punto principal que quiere enfatizar el apóstol Pablo en cuanto a las lenguas. Y acuérdate, no hemos dicho recién, pero desde capítulo 7 él está contestando preguntas de una carta que él recibió. Y él está reflejando en esa carta y luego mandándoles esta carta, respondiendo a las preguntas y las exhortaciones y también los problemas que hay en esa iglesia. So, él está escuchando todo esto de diferentes fuentes y él está contestando esto acerca de las lenguas. Y la vez pasada terminamos mirando por qué es este tema tan importante y la razón es porque la iglesia recibe su crecimiento, su madurez. Así es como Dios nos purifica por medio de los dones espirituales. Especialmente, como dice, mayormente la profecía que está exponiendo la palabra de Dios, exponiendo lo que Dios ha revelado. Y vimos la vez pasada que las lenguas es igual a la profecía si hay alguien que entiende o si hay alguien que interpreta la lengua. No hay nada mal. Hoy en día vemos en la iglesia que hay dos cosas importantísimas cuando uno va a dirigir a la iglesia con un mensaje de Dios. Hay dos cosas que son importantísimas cuando queremos comunicar el mensaje de Dios. Y también aquí en Corinto, dos cosas. Que tu mensaje es correcto, su doctrina, que es sana doctrina, como dice en 2 Timoteo 2:15, usar bien la palabra de Dios, la primera cosa. Y también que hay claridad en el mensaje. Cuando digo claridad es que la iglesia lo entiende. Eso es importante. Eso es importante a cualquier predicador que quiere dar un mensaje de la palabra de Dios, que su exégesis lo convierta a exposición. A lo que saca del texto puede exponerlo en una manera que la iglesia lo entiende. Y nosotros sabemos que eso no es tan fácil como se parece. A veces hay ciertos textos que están difíciles, primeramente para interpretar y luego, segundamente, para convertirlo a una exposición. Y aquí es donde el apóstol Pablo se enfoca que el mensaje sea de Dios y que el mensaje correctamente de Dios, usando bien la palabra de Dios, y que hay claridad en el mensaje, que la iglesia lo entiende y lo entiende. Y Pablo se enfoca en esta enseñanza, en seguir esta enseñanza a la iglesia, hablando de las lenguas. Y como vimos aquí, el apóstol Pablo está dando criterio, está dando dirección, está dando reglas en el uso del don de lenguas, específicamente en ese don. Un tema importantísimo a esta iglesia que está escribiendo el apóstol Pablo por el mal uso, muchos dicen el abuso, puede ser de este don. Y seguimos viendo eso. Pero el deseo del predicador, del profeta, es sana doctrina y claridad en su mensaje. Por esa razón titulamos esto la claridad del mensaje. Claridad en la comunicación de la verdad. Es importante. Eso es la vida de la iglesia. Por esa razón Pablo llama a la iglesia del Dios viviente. Él lo llama en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna, baluarte de la verdad. Ground and pillar of the truth. Es la iglesia. Por esa razón, la claridad del mensaje tiene que ser la doctrina correcta y también tiene que ser comunicado en una manera entendible. Especialmente
porque son las realidades, los misterios, las verdades de Cristo Jesús, de todo lo que hemos cantado. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Qué bendición tenemos nosotros a poder conocer. Pero la vida cristiana, y especialmente en la iglesia, eso es todo de la vida cristiana. Es la claridad de comunicación de las verdades de Dios. La palabra de Dios. Eso debe estar en nuestra boca, en nuestra lengua siempre. En el mundo y también dentro de la iglesia. Claridad de la comunicación de las verdades de Dios debe ser nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay la edificación. Ahí es donde es de provecho para la iglesia. Eso es la razón de la comunión entre nosotros como iglesia. Y eso es la comunión verdaderamente que hemos hablado, es cuando estamos hablándonos de las verdades de Dios y de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es una grande bendición. Y de eso es lo que Pablo está hablando aquí en explicar el mal uso de las lenguas. Y nosotros ya vimos que este don estaba siendo abusado, mal uso en la iglesia de Corintio. Y aquí está hablando del don verdadero de lenguas. Eso quiero aclarar aquí y vamos a verlo por estos versículos que vamos a analizar. Es el don verdadero de lenguas. No es lo que oímos hoy en día, las tonterías que hablan hoy en día en muchas iglesias. Bla, bla, bla. No es eso. Pablo aquí está hablando del don verdadero de lenguas. Y está hablando del don de hablar una lengua extranjero que nunca has aprendido. Milagrosamente, sobrenaturalmente, comienzas a hablar en un don, en un idioma que nunca has aprendido. Es un don que Dios ha dado a ciertos en este tiempo. Hablando, ¿qué es lo que hablan? Revelación, los misterios de Dios. Usando este don, esta lengua, sin que alguien pero si lo usas sin que haya alguien que lo entiende o cuando no hay intérprete, ahí es el problema. Y eso es lo que estaba pasando. Lo estaban ejerciendo el don en la iglesia. Nadie que hablaba ese idioma estaba en la iglesia y también no tenían intérprete ahí. Y Pablo está exhortando a esa iglesia por esa razón. Hablando buenas cosas, hablando misterios de Dios, como vemos aquí en versículo 2, pero sin provecho para la iglesia, sin claridad del mensaje en estos versículos. Y explica más, y eso es lo que está explicando aquí, y más vamos a ver en las semanas que entran. Pero por el mal uso de este don, no hay comunicación de la verdad en los servicios aquí. Mira lo que dice en versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Importante aquí. ¿Qué aprovechará si en las lenguas no hay revelación, no hay ciencia, no hay profecía, no hay doctrina? Todo eso son dones espirituales. Hablando nuevo de la revelación, vimos el don de ciencia, hay un don de profecía y don de doctrina, de hablar las verdades de Dios. Aquí está diciendo de todos esos dones, cada uno de ellos comunica la verdad. Lo vimos cuando hablamos de los dones, capítulo 12, versículo 8 a 10. Es enseñar la verdad, el mensaje de claridad, el mensaje usando revelación, usando ciencia, usando la profecía y la doctrina, la enseñanza. Es lo que está hablando. Pablo está diciendo en su experiencia de lo que es enseñanza efectivo, él está hablando de una visita hipotética. Él está diciendo, si yo
si yo voy a vosotros hablando en lenguas. No es algo que él fue, él está diciendo un hipotético que él va a visitar a esta iglesia. Sería completamente sin provecho para esa congregación si él llega solamente hablando en lenguas en un idioma que ellos no entienden lo que está diciendo. Él dice, aunque yo, el apóstol Pablo, aunque yo, el apóstol, el padre espiritual de muchos de ustedes, aunque yo hablando en lenguas voy y hablo en lenguas, no sería de edificación. Y esto es difícil para ellos aceptar, para los corintios aceptar. ¿Por qué? Porque ellos elevaban este don. Ellos elevaban este don, que era lo máximo, aunque no hubo intérprete, aunque no era para edificación. Ellos lo veían como algo espiritual. Los super espirituales hablaban en lenguas, aunque nadie lo entendía, aunque no hubo intérprete. Es lo que hacían. Eso no era lo que buscaban con el don. No buscaban claridad, ellos buscaban ser elevados, o buscaban espiritualidad, buscaban algo aparte de lo que es el don, como los que buscan el bautismo del Espíritu Santo como si fuera otra experiencia. Ellos no estaban buscando ser llenos, ser llevados o llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban buscando una experiencia, así aquí. Ellos pensando que el don de lenguas era lo máximo, aunque no entendían, pensaban que eran muy espirituales, porque no buscaban claridad, no buscaban edificación, y por esa razón los reprenda el apóstol Pablo aquí, pero con cariño. Versículo 6 dice, ahora pues hermanos míos, se refiere a ellos como hermanos, luego les la reprendida. Dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Si no os hablo con revelación, ciencia, la profecía o doctrina, ¿qué aprovechará? Él quiere que ellos ven el contraste de lo que es de provecho, lo que edifica y lo que no edifica. Lo que edifica es la verdad que es comunicado con el don de revelación, que comunica ciencia, profecía, doctrina, pero lo que anula todo eso es la lengua que nadie entiende. Todo eso es bueno, todo eso es bueno, todo lo que es la revelación, ciencia, profecía, doctrina es bueno, pero si es una lengua que nadie cancela todo eso, no es aprovecha. Simplemente hablando en lengua, eso no ayuda para nada. Tal vez solamente para llamar atención a sí mismo, como dice, es de edificación de sí mismo, como ya vimos la vez pasada. La edificación viene a la iglesia con la claridad del mensaje, y eso es importante. No en la lengua no entendido. Y no está hablando mal del don de lenguas. Él nomás está diciendo que no hay edificación. Y Pablo está diciendo, así deben estar buscando lo que edifica a la iglesia en cuanto a los dones. Y acordamos que esto es en el contexto de los dones espirituales. Buscar lo que edifica la iglesia y no lo que levanta uno, lo que hace uno sentir bien. Y eso, ¿qué es lo que edifica? La claridad de la comunicación, del mensaje, de la verdad. Muchas veces cuando nosotros escuchamos mensajes, digo, eso era bien claro. Hablando a las hermanas, bien claro, bien práctico, qué bueno. Eso es que el don que el Señor le dio a Esther estaba siendo ejercido en la manera que debe. Comunicación efectivo.
el mensaje entendido, claridad del mensaje. Y la edificación en las lenguas solamente es cuando conoce ese idioma, y oyen el mensaje en su propia lengua, como en Hechos capítulo 2, o si hay un intérprete. Si hay un intérprete, así es el don de lenguas. Y Pablo implica ese don de lenguas es para provecho. Es para provecho. Cuando la verdad es comunicado con claridad. Eso es lo que es su punto de Pablo. En mi experiencia de enseñanza efectivo es cuando el mensaje es claro. Ahí es donde por el Espíritu hablas misterios. Como vimos en versículo 2. Los misterios son las verdades de Dios. No algo misterioso, pero verdades de Dios que Él está revelando. Ahora, a su iglesia. Así es como Pablo usa esa palabra en todas sus cartas, cuando habla de los misterios, y vimos eso la semana pasada también. Aquí Pablo está diciendo que las verdades se comunican con esos dones. Las verdades de Dios se comunican con esos dones. ¿Cuáles dones? La revelación, ciencia, profecía, doctrina. Y se hace efectivamente con las lenguas si hay alguien que conoce el idioma, lo entiende, es edificado, o si hay alguien que lo interpreta para que todos lo entiendan. Ahí es donde hay provecho o edificación para la iglesia. Si hay interpretación, el mensaje llega a ser igual del uso de dones, de revelación, ciencia, profecía y doctrina. Si hay intérprete o si hay los que entienden ese idioma, llega a ser igual que todos los otros dones, como la profecía. Y vimos eso la vez pasada. Esto es la clave del don de lenguas, como Pablo lo explica. Tenemos que entender eso. Eso es el clave del don de lenguas. Eso podemos aplicar a cualquier iglesia que están, según hablando lenguas. Podemos aplicar esto. Y a ver si es para provecho de la iglesia. Primeramente, si es un idioma que tiene su sintax, su gramática y todo. Y segundo, si hay alguien que lo entiende o si hay intérprete. Clave, esto es clave en lo que el don de lenguas, como Pablo explica, que si el don de lenguas se usaba en la manera correcta, es para provecho. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero en Corinto insistían usarlo en la manera incorrecta, sin intérprete, para llamar atención a uno mismo. Eso no era para edificación, no era para provecho, solamente era ruido. Luego Pablo da ilustración en versículo 7. Esto es interesante. Él dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como flauta o cítara. Esa palabra cítara es la palabra una arpa. Una arpa es lo que es mejor traducido. Si uno diere distinción de voces o de sonidos, si no diere distinción de voces o sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con el arpa? Voy a decir, con el arpa. Primeramente, en capítulo 6 da esta pregunta, hablando de este contraste que pueden entender porque él está tratando con esto, el uso de lenguas sin interpretación. Y ahora da esta ilustración de cómo es con lenguas que no se entienden. Esta ilustración, hablando de dos cosas inanimadas, dos instrumentos musicales. Una es la flauta y la otra es cítara o arpa. Estos eran dos instrumentos muy comunes usados en ese entonces. Los tocaban en funerales, los tocaban en fiestas, ceremonias religiosas, así como hoy en día. Dos instrumentos comunes que se tocan, uno con soplándolo, el otro con cuerdas,
música, los dos producen música muy bonito, algo normal, algo común. Y como todo instrumento, esto es importante, tienen sus leyes y cómo tocarlos para sacar esta música. Tienen tono, tienen ritmo, tienen melodía, tienen el tiempo que tiene una. Cada cuerda tiene su uso, cada soplo, cada botón. Todos estos instrumentos tenían sus reglas en cómo tocarlos. Y cuando se toca en una manera correcta, ¿qué es el resultado? Claridad de melodía. Uno puede entender lo que está tocando, como dice aquí. Si no diera distinción de ruidos o sonidos, ¿cómo sabrá lo que está tocando? Uno no entiende la melodía. La melodía. Si no diera distinción de voces, distinción de sonidos, según las leyes del instrumento, ¿qué pasa? Yo no sé cuántos han tenido hijos que quieren tocar un instrumento musical. Y los primeros años es un dolor al oído. y soplan. Pero ¿qué hace el papá cuando lo oye tocar? Ay, muy bueno, qué bonito. Y dice, ¿qué toqué? Y uno no. ¿Conoces ese canto? Uno cuando no da distinción porque no lo toca bien. Y es difícil. Pero lo quieren animar. Hemos pasado por eso. Yo me acuerdo cuando Pica comenzó a tocar la guitarra y todo eso. Pero él lo tomó rápido. Pero ¿qué pasa cuando violan esas reglas o no hay distinción de sonidos, de voces según el instrumento? ¿Qué pasa? Pablo dice, ¿cómo sabrá? Él dice, ¿cómo se sabrá lo que se toca con este instrumento? Con este instrumento. Será solamente ruido. Si uno no entiende las leyes del instrumento y no lo sabe tocar. No será esta distinción de tonos, ni melodías, solamente ruido que a los oyentes no entienden, aún ofensivo. No edifica, no provecho. No hay beneficio al oyente. Una ilustración muy fácil de entender. Si no sigues las reglas de las lenguas, llega a ser algo que uno no va a entender lo que está hablando. Igual, en el instrumento alguien no va a dar distinción de qué está tocando. Una ilustración muy fácil de entender. Así es cuando habla lenguas. En una lengua que no entendemos, no tiene ningún beneficio para uno. Buena ilustración. Y Pablo aquí no está hablando mal del don de lenguas. No. Está hablando de un idioma que tiene sus leyes también, su gramática, su syntax. Todo lo que es lengua es una lengua que uno puede aprender. Es un idioma. No habla mal del don, pero en la manera que estaba siendo usado es el mal uso del don. No era para provecho, no era para edificación. Ahora, otra ilustración en versículo 8. Versículo 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, o alguien no conocido, ¿quién se preparará para la batalla? Ok. Esa otra ilustración es más fuerte. Habla de una trompeta militar. Y esto es algo que todos iban a entender en ese entonces. Aún hoy en día los que estaban en el militar saben que tocan trompeta. Bugle se llama en inglés. Para despertar las tropas, para cuando se van a retirar, todo eso. Es que la trompeta se usaba para mandar mensajes a las tropas. ¿Ok? Aún en medio de la batalla. Así es como comunicaban a las tropas tocando cierta melodía
que cada uno daba dirección. Uno tocaba un cierto melodía para preparar, cierta melodía para parar las tropas, cierta melodía para avanzar, para retirar. Cada uno tenía sus instrucciones. Mandaba su mensaje con claridad porque entendían que era el mensaje de esta trompeta. Las tropas, los soldados. Pero si la trompeta diere sonido incierto, Pablo dice, ¿qué pasa? ¿Quién se preparará para la batalla? No hay claridad del mensaje, no saben qué hacer. No saben qué hacer. Si la trompeta es tocada por alguien que no sabe tocarla, ¿qué pasa? Hay caos. Las tropas no entienden qué hacer, no sirve y aún pueden perder la batalla. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. De las lenguas. No es para provecho, no sirve. Pero si se toca como se debe, Pablo dice, hay claridad. Claridad del mensaje con clara dirección, verdad musical tocado que se entiende para provecho. Y luego aplicación, versículo 9. Así también vosotros. Aplica dos ilustraciones muy fáciles a entender. Y luego Pablo dice, así también vosotros. Lleva de la ilustración a la aplicación. Él está enseñando muy bien, con claridad, el apóstol Pablo aquí. Lleva de la ilustración a la aplicación de lo que acaba de decir. Y aquí Pablo aplica todo lo que acaba de decir a los corintios y dice en versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diere palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Porque hablaréis al aire, está diciendo con esta ilustración. Es lo mismo de hablar en lengua sin entendimiento. Esto de tocar arpa y flauta sin conocimiento o la trompeta. El mensaje no es claro. Tal vez si estás hablando de las verdades de Dios, los misterios de Dios, con las lenguas, pero si no hay quien entiende, es como, dice, hablar al aire. Hablar al aire. Eso era la preocupación. Y eso es la preocupación de las lenguas, porque todo don es manifestación del Espíritu para provecho. Y lo que está diciendo aquí es, no hay ningún provecho, no hay ninguna edificación para la iglesia si nadie lo entiende. Tal vez sí están hablando misterios de Dios, tal vez tremendo mensaje de Dios, pero si no lo entiende, ¿qué? Nadie lo entiende. El que lo habla, como vimos, tal vez se edifica a sí mismo, pero eso es solamente si él entiende lo que está hablando. Interesante. Es que don de lengua sí tenía su función en su tiempo. Como vimos, es un don temporario, pero sí tenía su función en la iglesia. Vimos en Hechos, es para confirmación del mensaje. A los judíos primeramente, los samaritanos, los mezclas y luego los gentiles en capítulo 10 de Hechos. Vimos que tenía su progreso en cuanto a extender el evangelio con claridad. Y luego en la iglesia tenía su función en cuanto a dar un mensaje del Señor. Pero después de aquí, 1 Corintios, ya no se halla las lenguas. Como vimos, cesarán. El don de lengua sí tenía su función y era el mismo beneficio de la profecía si fue usado en la manera correcta, según sus leyes, como los instrumentos musicales. Beneficio cuando hay alguien que lo entiende o hay alguien que lo puede interpretar para la iglesia. Y como digo, claridad del mensaje. Ahora versículo 10. Tantas clases de idiomas hay
seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Aquí, claramente, es algo importante. En el contexto de las lenguas, muestra el don de lenguas son idiomas. Son idiomas. Escucha, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, ninguno de ellos carece de significado. Está hablando de las lenguas. En el contexto aquí, no puedes sacarlo a decir, no está hablando, no, de las lenguas. A tus amigos carismáticos, llévalos a este versículo y dice tantos idiomas que hay en el mundo y cada uno de ellos tiene su significado. No son las cosas que así lo que están hablando en las iglesias hoy en día. Son idiomas. Idiomas. Aquí Pablo está hablando de idiomas y dice que en el mundo hay muchas lenguas, idiomas, y todos tienen su significado. Para los que lo entienden, así viven sus vidas, hablando esos idiomas. Aquí cuando dice tantas clases de idiomas es el mismo que él dice en capítulo 12, versículo 10, cuando dice diversos géneros de lenguas. Es lo mismo. Diversos géneros de lenguas en capítulo 2, versículo 12, versículo 10, igual que aquí. Que hay tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Muy importante. Que hay estos tipos de lenguas de idiomas y ninguno no tiene significado. Todos tienen significado, es lo que está diciendo para los que lo entienden. Es lo que está diciendo Pablo. Hay muchos idiomas por todo el mundo, cada uno tiene su significado, pero solamente a los que lo entienden. Los que lo entienden. Eso es el fundamento de lo que dice en versículo 11. Ahora en versículo 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, dice, seré como extranjero al que habla, y el que habla será para mí extranjero también. Aquí Pablo se mete en la plática otra vez. Él dice, si yo, como lo hizo en versículo 6. Si yo llego, hablando lenguas, y aquí en versículo 11 dice, pero si yo ignoro el valor. Él dice, si yo ignoro el valor, quiere decir, si yo no entiendo las palabras. Si yo ignoro, si yo soy ignorante de las palabras del que está hablando, yo seré extranjero para él. Dice, y él que habla será extranjero para mí. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque hay muchos, versículo 10, hay muchos idiomas seguramente y cada uno tiene su significado. Pero si el que habla a mí es extranjero, si no entiendo, y si yo soy extranjero para él. Y en la ciudad de Corinto estaba lleno de extranjeros que no hablaban el griego. Ellos entendían esta frustración. No hay claridad. Cuando no hay claridad, no nos vamos a entender. No hay provecho, no hay edificación, no hay beneficio. Yo seré extranjero para él y él será extranjero para mí. Esto también muestra que son idiomas. Y vamos a ver más adelante. Que eran idiomas y no las tonterías que escuchamos hoy en día. El hecho es que Pablo usa la palabra extranjero. Muy importante. Si alguien me habla otro idioma, es extranjero. Si fueran las tonterías que hablamos hoy en día, dirá, si alguien que no usará la palabra extranjero, cuando él dice aquí, seré extranjero, no, será loco. Si yo oigo a alguien hablar en esa manera, que no es idioma, que solamente son tonterías que está hablando,
será loco para mí y yo loco para él. Y así nos ven a los que criticamos las lenguas. Pero no, él usa la palabra extranjero. Eso es clave también cuando estamos mirando del don de lenguas. Aquí en versículo 12, otra vez Pablo da esta aplicación como lo dio en versículo 5, en la introducción. Versículo 5 dice, así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es la profecía que el que habla en lenguas. No será, si hay un intérprete, ¿para qué? Para la iglesia reciba edificación. Eso es, la iglesia recibe edificación. Versículo 12. Así también vosotros, otra vez, así también vosotros, pues si anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Él está diciendo, es bueno anhelar. Les dice que tienen que entender el propósito de los dones en la iglesia. El propósito es la comunicación efectiva. Provecho para la iglesia. Entender que en anhelar, en abundar en un don es para la edificación los unos para los otros, para la edificación de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué comunicación! ¿Qué entendimiento tiene Pablo? Eso es amor. Eso es amor en comunicar con claridad el mensaje de Dios. Esto es al corazón del ministerio. Claridad en comunicar la bello evangelio que nosotros conocemos, que nos da paz para con Dios. Por eso él dice en capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os ha predicado, el cual también recibiste, lo entendieron, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis las palabras que os he predicado. Él está diciendo, los estoy anunciando lo que ya os he predicado. Él quiere que su mensaje es claro. Versículo 3 dice, porque primeramente lo he enseñado, lo que asimismo yo lo recibí. Yo he predicado, yo lo anuncio, yo lo enseño porque yo lo recibí. Con claridad es lo que él está diciendo. Les declaro lo que os he enseñado, que también recibí, y yo lo enseño para que ustedes lo reciben. Y es importantísimo, ¿por qué? Porque versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Wow, eso es la razón por la cual es tan importante la claridad del mensaje, de lo que uno está hablando. Cuando estamos hablando los unos a los otros, así, claridad del mensaje es importante, porque es que aquí Pablo está diciendo el evangelio, las buenas nuevas de salvación, las verdades de Dios, de Cristo Jesús, son tan importantes que tienen que ser comunicados con claridad y entendimiento. La claridad del mensaje. Dos cosas importantísimas: que sea correctamente, doctrinalmente, y que sea claro en su comunicación. Y ¿sabes qué, hermanos? Hay más en este capítulo de las lenguas, pero eso es para otro tiempo. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por la enseñanza que tú nos das aquí de este don que es tan controversial hoy en día. Pedimos, Padre, que podamos entender y aplicar, Señor, y con amor, Señor, hablar a nuestros conocidos, Señor, que están en este error, y amarlos y enseñarlos, Señor, con claridad lo que es el mensaje verdadero. Que podemos, Señor, como dice en tu palabra, dar razón por la esperanza que hay en nosotros con misericordia, con amor.
Gracias te damos, Padre, por tu palabra en esta sección que para muchos es difícil de entender, Señor. Pedimos que tú nos das claridad por tu Espíritu Santo. Gracias te damos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.